Bueno, los saludo desde una fría mañana en Santiago de Chile para hablar sobre un estudio realizado en México. Se trata de un estudio realizado con el apoyo de RELAF, eh, la Unión Europea y el año 2020 y presentado a principios del 2021. El estudio estuvo basado en revisión documental, entrevista en profundidad y se aplicaron además dos encuestas online, la cual fue realizada con el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México y que permitió acceder a información en 28 sistemas estatales de desarrollo integral familiar, los CEDIF, y respondieron 411 centros de asistencia social. Eh, el estudio contó con el apoyo del Tejiendo Redes de Infancia y el Centro de Excelencia por la Niñez. Este es descargable además ahí en la página web que dejo en la presentación. Bueno, buena parte de la información que ha presentado Florencia, digamos, previo a mí, ayuda bastante a entender además el concepto del cual quisiera que podamos presentar los resultados de este estudio, que están muy relacionados con justamente el tema de la pobreza y en particular con la separación familiar y el cuidado residencial. Que es un aspecto que muchas veces parece tan evidente, pero respecto de el cual cuesta muchísimo poder levantar información y respecto del cual los registros siempre son de mala calidad o existe información insuficiente. En México hay más de 40 millones de niños, más de 40 millones de personas con menos de 18 años, y se sabe que un 4% de ellos no vive con sus padres biológicos. De hecho, incluso para aportar un poco más de información al respecto, ya UNICEF México había realizado una investigación en el año 2012 mostrando que la separación familiar estaba estrechamente vinculada con la carencia de recursos familiares y financieros. Y además se une a ello que la encuesta nacional de ingresos en México muestra que de las 53 millones de personas que están en situación de pobreza, 20,7 millones son niños, niñas y adolescentes. Lo que es interesante, escucho un audio, no sé si se puede apagar porque me distrae un poco, gracias. La encuesta nacional de ingreso muestra que 53 millones de personas, ¿no es cierto?, están en situación de pobreza, y lo interesante es que México mide la pobreza desde el enfoque multidimensional. Y voy a tratar de explicar por qué eso es tan importante, digamos, para efectos de este estudio. Porque cuando se mide ingreso desde una mirada multidimensional, no se está mirando solamente la pobreza monetaria o por ingreso, sino que también se está observando justamente el acceso a ciertos derechos sociales, culturales, ambientales, que el Estado también podría asegurar y que las personas tienen derecho justamente a acceder, como que tiene que ver con el derecho a la salud, a la educación, a la seguridad social, a la alimentación, a los servicios básicos, a la calidad de las viviendas. Todos ellos son factores que, por cierto, digamos, pueden ayudar a entender por qué se produce justamente la separación familiar en casos extremos, digamos, y que finalmente son factores de riesgo que son muy importantes. Y la encuesta de ingresos, digamos, la última encuesta nacional de ingresos, que cuando al momento que se realizó el estudio, muestra además que una de las mayores carencias que existe justamente es el acceso a la seguridad social. El 60,8% no tiene acceso, y eso explica además, se explica por la alta tasa de empleo informal que existe en México. Existe protección social contributiva, sin embargo el problema es más bien con la no contributiva, que es justamente donde vamos a encontrar al mayor grupo de personas, digamos, que está justamente en una situación de mayor riesgo. Nosotros para poder hacer el estudio tuvimos justamente que buscar información respecto de niños, niñas y adolescentes y en situación de pobreza, y en particular respecto a situación de pobreza en establecimiento. El problema que teníamos es que no lográbamos encontrar información que pudiera mostrar cuál era la situación justamente de niños, niñas y adolescentes en centros de asistencia social, que son los hogares en los cuales las residencias que están en México, justamente donde están los niños, niñas y adolescentes, y que nos pudiera permitir decir, bueno, por qué, digamos, si existe o no una relación entre pobreza y separación del medio familiar. Bueno,
Los hallazgos previos que había hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que justo había presentado su informe respecto a los centros de asistencia social, mostraba que, en términos generales, algunos hallazgos que eran preocupantes. Había una baja utilización de políticas públicas que promovieran la desinstitucionalización. Por otro lado, se constata que pese, digamos que existen modalidades alternativas de cuidado, eran poco utilizadas, digamos, como planes de fortalecimiento familiar y familias de acogida, o tenían todavía un desarrollo muy incipiente. Y además que efectivamente ya existen muchos estudios que habían mostrado, ¿no es cierto?, que efectivamente existe una relación entre la pérdida de cuidados familiares y la situación de pobreza, ¿ya? La investigación ha mostrado justamente que hay una serie de factores asociados que aumentan el riesgo de verse enfrentado a estresar en el fondo los roles parentales, lo que justamente genera esta separación, ¿ya? Y que afecta las habilidades de los padres justamente para poder responder frente a la parentalidad. Entonces, para poder acceder a ello, justamente, lo que buscamos fue poder usar este enfoque, ¿no es cierto?, desde la perspectiva del acceso a derechos sociales universales, no concentrarnos en el tema de los ingresos, y preguntarle, dado que no existía información directa, a los sistemas estatales DIF, por un lado, y a los mismos centros de asistencia sociales respecto a carencias sociales y materiales de los niños, niñas y adolescentes. Ya agarrando, tomando el enfoque de pobreza multidimensional, consultarle directamente respecto a ciertas características que uno esperaría justamente encontrar en los niños con la hipótesis de fondo, ¿no es cierto?, que existe un vínculo fuerte, y eso ya lo ha mostrado la evidencia de manera previa, ¿no es cierto?, entre pérdida de cuidados, ¿no es cierto?, separación del medio familiar y pobreza. Y no es que la pobreza en sí misma sea justamente lo que genera la separación, sino que es un factor de riesgo importante, y muchos elementos que parecen invisibles están fuertemente asociados justamente a la situación de pobreza. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en ese sentido? Hemos buscado, en definitiva, buscar estos otros elementos que nos permiten ver justamente cuáles son los motivos de ingreso, aproximarnos en ese sentido respecto a ciertas características que tienen que ver con la condición de pobreza, por ejemplo, la presencia de un empleo informal o inestable, hogares monoparentales con jefatura femenina, el nivel de educación alcanzado en el entorno familiar, es decir, padres con educación completa o incompleta, y las características de la vivienda y el entorno. Y por otro lado, además de investigar respecto a las características de la familia, consultar respecto a acceso a políticas públicas de parte de familias vulnerables, ¿no es cierto? Y además problemas de articulación y coordinación de las políticas sobre algunos aspectos, digamos, que tienen que ver con situaciones de riesgo, como el consumo problemático de drogas. Entonces, tres indicadores importantes, digamos, que nos dan cuenta de esta situación. Primero, que existen algunas formas encubiertas que se arrastran desde largo tiempo, por ejemplo, el ingreso voluntario por pobreza o derivados de autoridad por falta de recursos económicos de las familias. Pese a que esto está prohibido por ley, lo que vamos a constatar es que finalmente los ingresos voluntarios siguen apareciendo como importantes dentro ¿cómo se llama?, el motivo de ingreso a centros de asistencia social. Ingresos voluntarios, entonces, aparecen como una de las razones, ya sea de manera autónoma de una autoridad, lo que está absolutamente prohibido, o directamente porque una autoridad considera que la falta de recursos económicos de la familia justifica el ingreso de un niño o niña adolescente a un centro. Y eso está prohibido por la Ley General de Derechos de Niños y Niñas Adolescentes. Hay un cambio cultural todavía en proceso, la ley es relativamente nueva, no tanto ya a esta altura, pero lleva más de 8 años prácticamente, 6 años, perdón. Y por otro lado, nos interesaba poder justamente caracterizar a las familias de origen. Bueno, ¿qué encontramos? Cuando preguntamos respecto tanto a los sistemas estatales DIF como a los propios centros de asistencia social respecto a las familias de origen de los niños, nos damos cuenta que la mayor parte de ellos considera, más del 76%, que las familias de los niños, niñas y adolescentes, las familias de origen de los niños que están en los centros, provienen de familias que están en la pobreza. ¿Ya? No tenemos un dato duro, la única forma fue la primera, son personas que se relacionan de manera directa, permanente, cotidiana, con niños, niñas y adolescentes, justamente, y con la familia de estos niños, digamos, mostrando que la mayor parte de ellos sí vienen de situaciones de pobreza. Fue muy poco el margen, 24%, ¿no es cierto?, 23%, el que nos dice que en realidad es un margen menor
es un porcentaje menor de los niños que viven en pobreza en realidad en los centros de asistencia social en México. Por lo tanto, hay un primer consenso, sí, efectivamente, la mayor parte de ellos considera que sí, la mayor parte de los niños de las familias que están en estos centros viven en situación de pobreza. ¿Ya? Cuando vemos el tema de los ingresos voluntarios que les mencioné recién, ¿no es cierto?, que a pesar de que este es ilegal, bueno, nos damos cuenta que se declara a nivel nacional, hay más de 33.000 niños, de acuerdo al último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, el INEGI, en los centros de asistencia social, más de 33.000 niños en centros de asistencia social, que hay a lo menos 6.961 ingresos voluntarios, ¿ya? Lo que evidentemente es mucho, considerando que es algo que no debiera estar ocurriendo. Para ver cómo esto se distribuye en el país, bueno, generamos tasas cada 100.000 niños, niñas, adolescentes en situación de pobreza comparado con la encuesta, y vemos que hay diferencias importantes entre estados, ¿ya? La mayor parte de ellos está en centros privados y una parte, otro porcentaje está en centros públicos. Cuando vemos los motivos de ingreso, como les decía, no nos queríamos quedar únicamente con el tema de la vulnerabilidad o del ingreso de pobreza por ingreso monetario. Ya nos interesaba ver, bueno, cuáles son las características de estas familias, una forma también de poder triangular esta información. ¿Qué es lo que vemos acá? Nos damos cuenta que más del 80% de las familias de origen precaria viven en barrios vulnerables. La mayor parte de los encuestados dicen que sí, que la mayor parte de estas personas viven en viviendas precarias en barrios vulnerables. ¿Qué más nos dicen? Nos dicen que muchas de las familias de origen son consumidores problemáticas de droga. El tema es que justamente se trata de un factor de riesgo que está muy presente justamente en barrios vulnerables, ¿ya? Y por lo tanto un factor de riesgo relevante y que además genera conductas de omisión y la negligencia y estresa justamente las habilidades parentales de los padres. Más del 80% de las familias de los niños, niñas y adolescentes que están en los centros tienen empleo informal, ¿ya? Son familias monoparentales con jefaturas femeninas, ¿cierto? Y además tienen dificultades para poder acceder a beneficios sociales. ¿Bien? Es decir, hay una gran cantidad de situaciones que están fuertemente vinculadas justamente con la situación de pobreza. Cuando les preguntamos respecto a los motivos que generan el ingreso, los motivos más comunes finalmente tienen que ver con ser víctima de violencia físico-sexual. Ustedes dirán, bueno, pero eso no tiene que ver directamente con la pobreza. El consumo de droga y la violencia en el hogar, ¿ya? Y que además no contaban con los recursos, ¿ya? Pero bueno, muchas justamente de estos factores están relacionados porque tienen que ver justamente con algunas de las características ya mencionadas. Es decir, el tema de vivir en una vivienda precaria, donde existe alto hacinamiento, la probabilidad de que exista violencia, que además exista violencia física sexual, que exista además vivir en un barrio vulnerable, genera justamente un mayor riesgo de estar expuesto a el consumo o al tráfico de droga, y también justamente situaciones de violencia en el hogar. Es decir, se incrementan finalmente los factores de riesgo de ver justamente quebrado su hogar y que existe una separación de los niños, niñas y adolescentes justamente de su medio familiar. Cuando consultamos respecto, bueno, ¿cómo ustedes abordan esto? Nos damos cuenta, los sistemas estatales BIF nos responden que en total, ¿no es cierto?, hay 571 millones de pesos mexicanos invertidos justamente dirigidos al personal para poder financiar los centros de asistencia social y al personal que trabaja en DIF, alrededor de 28 millones de dólares. Eso significa que existe un promedio, ¿no es cierto?, de gasto anual por menor de edad de 3.600 dólares y un promedio mensual de 304 dólares. Cuando le preguntamos por otras modalidades alternativas, nos encontramos con que solamente 15 de los estados que nos responden dicen que han certificado 181 familias de acogida. Es decir, existe como alternativa con un desarrollo todavía muy incipiente. Cuando preguntamos por costos, nos dicen que son 104.000 dólares mensuales, ¿no es cierto?, con un costo de 48 dólares por familia, ¿ya? Cuando nos preguntamos por qué no lo han implementado, bueno, nos dicen que está dirigido más que nada en algunos casos a familias que están en proceso de adopción, porque se está tramitando su adopción legal, por cuestiones de carácter presupuestal y capacitación, y porque todavía falta interés y conocimiento en la familia. Es decir, es una alternativa que todavía está en desarrollo y que todavía genera resistencia. Cuando preguntamos sobre planes de fortalecimiento familiar, y aquí justamente la presentación que hace previamente Florencia Alejandre da bastante contexto justamente a esto, y por qué esto es tan relevante, porque justamente todos estos aspectos que acabo de señalar podrían ser prevenidos justamente a través de políticas sociales.
y enfocada justamente en estas familias que están expuestas a un mayor riesgo de separación y la pérdida de cuidados parentales, donde nos damos cuenta que, ¿no es cierto?, en todos los estados que nos responden, que declaran tener planes de fortalecimiento familiar, hay 6 millones de dólares invertidos en esto, con este objetivo. Sin embargo, no se observó necesariamente coherencia entre las características de las familias de origen y los planes que se implementan justamente para poder fortalecer estas familias. Conclusiones, ya con esto voy terminando. Pese a que las directrices de Naciones Unidas y la Ley General de Derechos de Niños y Adolescentes de 2014 recomiendan y prohíben la separación familiar por pobreza, esta, digamos, se sigue produciendo. Se comprueba, ¿no es cierto?, que existen ingresos, estos famosos ingresos voluntarios por pobreza, que además están todas estas otras razones indirectas, ¿no es cierto?, y que pobreza y vulnerabilidad familiar están asociados a un mayor riesgo de separación, que son familias con una fuerte informalidad en el empleo, lo que es una barrera importante para el acceso a políticas sociales, al justamente acceder a políticas que están generalmente diseñadas con un enfoque contributivo y por lo tanto al estar en la informalidad en el empleo y de carácter inestable entran y salen del mercado de trabajo de manera importante, y que la mayor pobreza en México se concentra justamente en familias con hijos, es mucho más difícil justamente acceder a estas políticas que podrían ayudarlos justamente a evitar la separación de los cuidados familiares. Un hacinamiento importante en viviendas precarias, lo que es un factor de riesgo justamente para todas estas razones que sean de manera anexa, ¿no es cierto?, y que están vinculadas al tema de la pobreza y al hecho de vivir en barrios vulnerables. Por otro lado, se observa que hay un interés y un desarrollo todavía incipiente en alternativas al cuidado residencial y que todavía falta justamente avanzar en planes de fortalecimiento familiar mucho más focalizados en esta población de riesgo. Muchas gracias, con esto cumplo con el tiempo que se me dio, ¿no es cierto? Y como les decía, el estudio es descargable en la página web que ahí aparece en la página. Muchas gracias.